Bonjour, bon dia, boker tov, goedemorgen, dobre utra. Buenos días. Hoy es un día bellísimo aquí en Caracas y estamos ya preparándonos para el Shabbat, pero quiero compartir con ustedes hoy esta parashá que se llama Kitiatzei. Y Kitiatzei quiere decir literalmente cuando tú tomes el campo de tus enemigos, esto es lo que yo quiero que tú hagas. Esta parashá comienza más o menos en Devarim capítulo 21, Deuteronomio 21, y sigue más o menos hasta Devarim capítulo 25, Deuteronomio 25, y Moisés habla de diferentes reglas, lo que tienes que hacer cuando tomes el campo enemigo. Yo quiero que tú tumbes los ídolos. El Señor comienza a hablar de normas de higiene. Por ejemplo, Él dice, cuando tú vayas a la guerra, cuando tú construyas tus ciudades, yo quiero que fuera del campamento donde tú tengas los lugares para que tú puedas desahogarte. El Señor habla de la importancia de construir letrinas, de tener una pala, de enterrar lo que tú estás expulsando. Y me llama la atención porque el Señor habla de normas de higiene y es el único pueblo que se tiene récord, que tenía unas normas de higiene tan precisas como lavar los alimentos no podrían tener manchas, no podían estar podridos, etcétera, etcétera. Pero yo me quiero enfatizar, también habla de normas como por ejemplo si encuentras algo perdido, no lo tomes para ti, busca a quien le pertenece, devuélveselo a tu hermano. Si un esclavo se escapa, por ejemplo, dice, no lo devuelvas a su dueño, sino al contrario, recíbelo como uno de tu comunidad, atiéndelo, no te olvides que tú fuiste esclavo en la tierra de Israel. Habla también en contra del abuso sexual, etcétera, etcétera. Y son diferentes normas porque una vez más es el último mensaje de Moshe, es el último mensaje en Devarim, que quiere decir palabras, Deuteronomio en griego, repetición, porque es como la repetición de la Torá, pero yo quiero enfatizar en unas cuantas normas, en unas cuantas leyes. Algunas de ellas son positivas, otras son negativas, otras son neutras, pero yo quiero enfatizar algunas de estas leyes. Una de ellas dice que cuando tú veas un nido que tiene sus huevitos y están los pajaritos, no mates los pajaritos o no tomes los huevitos si la mamá, es decir, si la gallina está allí. Y la razón es muy simple, porque Dios está en contra de el abuso contra los animales. Inclusive un burro, ¿verdad? Que Balán lo estaba golpeando, él inclusive llegó a hablar. Otra cuestión que es muy importante es, por ejemplo, otra ley que es muy importante, o es una norma que yo también quiero enfatizar en este caso, es que el Señor dijo, nadie de los amoritas o de los moabitas podrán ser parte de la congregación de Israel aún por 10 generaciones. Ellos no podían ser parte de la congregación de Israel por 10 generaciones. ¿Por qué? Porque ellos no te ofrecieron hospitalidad. Cuando tú estabas errante por el desierto, ellos no te dieron comida y más aún ellos contrataron a alguien de Mesopotamia que se llamaba Bilam Peor o Balaam para maldecirlos, aunque esta maldición, dice Moshe, se convirtió en una bendición y por eso ellos no pueden ser parte de esta congregación. Otra cuestión que me llama mucho la atención se llama Halitzá en hebreo, es la ley del levirato. Y esta ley del levirato dice que si alguien vivía con el hermano y estaba casado y de repente se moría el marido de esta persona, esta mujer se tenía que casar con el hermano para que los hijos de él pudieran conservar la memoria del hermano. Eso se llama la ley del levirato. Y otra ley que me llama la atención, que la quiero desarrollar hoy con ustedes, es la ley también del espigar. Y esta ley que se llama Halitzá, esta es la ley del espigar. Y esta ley es muy importante porque se trataba de que cuando tú ibas a recoger la cosecha de la cebada, del trigo, del grano, de lo que sea, tenías por ley que dejar lo que tú no pudiste recoger. O sea, tú hacías la cosecha y en la cosecha todo lo que se caía en el suelo
era para los pobres, era para los más vulnerables, para que ellos también pudieran recoger. Entonces, enfatizando estas cuantas leyes, voy a comenzar con la cuestión de los animalitos. El Señor odia la crueldad contra los animales. Eso no está en el corazón de Dios. El Señor dice, no abusarás a tu bestia, no abusarás a tus animales. E inclusive cuando alguien le pegó a un burro, en este caso era Bilán peor, ¿verdad? El burro Dios hizo que hablara, porque Dios está en contra del abuso de los animales, ¿verdad? Y cuando tú ves eso, aunque parezca una contradicción con los sacrificios, que es algo completamente diferente, inclusive los sacrificios después se usaban para comer, ¿verdad? Los sacrificios se tenían que hacer de una manera que el animal no sufriera. Un animal kosher es un animal que no ha pasado por el sufrimiento, por la tortura. Y la parashá pasada nosotros hablamos de Shoftim, de apuntar jueces, hablamos de la justicia. Y esta parashá está muy conectada, muy conectada con la palabra justicia, porque Dios quiere que nosotros podamos aplicar justicia. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia. Y yo veo que hoy en día tú ves, por ejemplo, en las películas, en esta película ningún animal sufrió, no se usaron animales como experimentos, como antiguamente estaba de moda llevar monos en los cohetes, o la famosa Laika, la perra que usaron los rusos en uno de sus cohetes, etcétera. Eso hoy en día no se hace, o está prohibido los experimentos con animales, porque eso es crueldad. Otra cuestión que me llama la atención en cuanto a esta parte de la justicia es cómo nosotros podemos ejercer justicia. Hoy en día, por ejemplo, hay un gran número, hay 138 millones de niños que son niños que trabajan, niños trabajadores. Y un niño que trabaja literalmente no puede concentrarse en sus estudios, no puede estar bien emocional, físicamente, no puede estar psicológicamente bien, porque el niño tiene que trabajar para proveer a la casa. Y hay 138 millones de niños que trabajan en el mundo entero. Y yo conozco amigos que han comenzado organizaciones, especialmente allá en Holanda y en Inglaterra, donde ellos colocan un sello como si fuera kosher que dice, después de hacer una audición, este chocolate no tiene trabajo infantil. Y cuando no hay demanda, no hay oferta, o cuando no hay oferta, no hay demanda. Y es una manera de nosotros poder aplicar justicia en estos casos. El tráfico humano es otra cosa horrible también, y el tráfico humano no es otra cosa sino un grupo de gentes que trafica, que transporta seres humanos a través de engaño o forzosamente, simple y llanamente para lucrarse de una u otra manera con esta gente. Y yo conozco un amigo que se llama David Batson, y David Batson de San Francisco, él creó la Academia de la Justicia, y una de las cosas que él hace es que ellos hacen auditorías por ejemplo, como la tarjeta Mastercard, y un día ellos veían que mucha gente usaba la tarjeta Mastercard para pagar páginas pornográficas infantiles. Y cuando ellos denunciaron esto, literalmente la manera que ellos lo hicieron, Mastercard contribuye con la pornografía infantil, automáticamente dijeron, no, eso no es nuestro problema, es la tarjeta. Pero cuando ellos se dieron cuenta, toda la gente que usaba la tarjeta Mastercard, en este caso, puede ser Visa, puede ser American Express, para usarlo para pornografía infantil, automáticamente ellos comenzaron a cancelar las tarjetas de estas personas y lógicamente la demanda bajó. Y esto es una manera de hacer justicia. Tenemos que buscar maneras inteligentes para hacer justicia. Pero concerniente a los otros puntos de la parashá, yo quiero compartir estas normas como la de levirato, como la de espigar, en inglés se dice gleaning, la de recoger las espigas, la cebada, con la historia de Ruth. Y la Megillah Ruth se encuentra en la Tenaj, el pergamino de Ruth, y es una historia muy interesante. Es una historia muy interesante porque dice en el tiempo de los jueces, y se repite la palabra del parashá pasada, en el tiempo de los shoftim, en el tiempo de los jueces, es decir, en el tiempo donde tenía que reinar la justicia, hubo una hambruna, una gran hambruna en Israel.
Y había un hombre que se llamaba Elimelech, que estaba casado con Noemí. Elimelech quiere decir Dios es mi rey. Y ellos se fueron a Moab porque en Moab había comida. Se fueron en lo que hoy sería Jordania, porque allí sí había comida. Dios había juzgado. Era un juicio negativo sobre Eretz Israel. Y ellos se van para allá. De repente el esposo de Noemí, Elimelech, él fallece, él muere, y sus dos hijos se casan con dos moabitas, estuvieron juntos por 10 años, pero los dos hijos de Noemí también mueren, y entonces Orfa, que era una de las esposas del menor, y Ruth, que era la esposa del mayor, le dicen a Noemí, nosotros queremos estar contigo. Ella quiere regresar a Belén porque ella escuchó el rumor de que había llegado la bendición de Dios, de que había comida, de que había prosperidad en Belén. Y ella le dice a estas dos mujeres, a Orfa y a Ruth, regrésense a sus casas, regrésense a sus dioses, porque ustedes no tienen parte conmigo. Este es un pueblo completamente diferente al de ustedes. De hecho, escrito está, ningún moabita podrá ser parte de la congregación de Israel. Sin embargo, ellas lloran, dicen que sí, y a la final la que se va con Noemí es Ruth. Y Noemí dice una frase muy conocida que la repitió Itaí, que fue alguien de Gaza, que era un soldado del rey David. Y esta frase nosotros la decimos mucho cuando se hace la boda judía. Ella le dice a Noemí, tu pueblo será mi pueblo y tu Dios será mi Dios. Donde quiera que tú vayas, yo iré. Y cuando ellos entran a Belén, la gente la reconoce, la recibe, le dice, llegó Noemí. Y Noemí dice, no me digan más Noemí, que quiere decir más Noemí, que quiere decir delicadeza, que quiere decir algo hermoso. Llámenme Mara, que quiere decir amargura, porque ese es mi nombre. Yo he perdido a mi esposo, he perdido a mis hijas y a mis hijos, y estoy llegando con una sierva de Moab. Cuando esto sucede, nosotros vemos que también ella va, la propia Ruth, Noemí, perdón, le dice a Ruth, ve a buscar espigas, porque era la ley que les acabo de decir que está en esta parashá, la ley de espigar, la ley de que era la obligación de dejar para los pobres, para los más vulnerables, algo de la cosecha. No podías ir por segunda vez a recoger lo que se te había olvidado o lo que se había caído casualmente. Y cuando ella va para allá y comienza a recoger, hay un hombre que la mira que se llama Boaz, y Boaz queda encantado y le dice a sus siervos, por favor, dejen que se caiga a propósito más cebada, que se caiga a propósito más trigo para que ella lo pueda recoger. Cuando ella llega a la casa, Noemí se queda impresionada por todo lo que ella había traído y le dice, ¿dónde recogiste? Y ella le dice, yo recogí en la era de Boaz. Y ella dice, no puede ser, en la hacienda de Boaz, él es pariente nuestro. Sí, es más, él me dijo que no recogiera en otras haciendas, sino que me quedara en la suya, que nada me iba a faltar. Y Noemí se queda perpleja y le dice, ¿no sabes algo? Él es nuestro pariente cercano, quizás él nos pueda redimir por esta ley del levirato. Quizás él nos puede redimir por esta ley que dice que si tú estabas casada y se moría tu esposo, te tenías que casar con el pariente más cercano o con el hermano para que su nombre tuviese memoria. Y ella le da este consejo a Ruth. Quiero que cuando vayas allá y estés en la cosecha, te acuestes a los pies de Boaz y dile, redímeme, a ver qué pasa. Ella va, hace lo que le dice Ruth. En la noche, cuando los criados se están acostando, ella ve que Boaz, que quiere decir yo soy fuerte o la fuerza está conmigo, parece como la guerra de las galaxias. Ella ve que él se acuesta allí en unos matorrales, ella se acuesta a sus pies y de repente él se estremece, siente que hay una mujer y dice, ¿quién eres tú? Y ella dice, yo soy Ruth y yo estuve casada con un pariente cercano tuyo. Aquel hombre se queda así pero perplejo porque él tendría más de 80 años. Él era viudo, él no tenía hijos,
Hay un poema hermosísimo que escribió Victor Hugo, el gran escritor francés que escribió Los Miserables, que se llama Boaz duerme, donde él dice, ya yo tengo más de 80 años, tengo la barba gris, tengo el pelo gris, yo soy viudo, mi esposa está en el cielo, pero la siento semiviva, y yo estoy semivivo, pero me siento semimuerto. Las jóvenes decían, qué bellos son los jóvenes, cuánta fuerza tienen, pero qué grandes son los viejos. Y esto es lo que ella le dice a Ruth, tú eres grande, tú eres hermosa, porque no te fijaste en la fuerza de un joven, sino viste la grandeza de este viejo, y me han hablado de testimonio, me han hablado qué fiel eres a Noemí, a tu suegra, y él agarra y le dice, yo te quiero redimir, pero hay un pariente más cercano. Y había una ley en esta misma parashá, Kitietsei, que dice que cuando tú no querías redimirte tenías que quitar la sandalia y se la tenías que entregar a la otra parte. Y a esa persona le iban a llamar para siempre el sin sandalia. Y quitarse la sandalia es como cuando el Señor le dice a Moshe, quítate la sandalia, es decir, quédate sin poder. O cuando el Señor le dice a Josué, quítate las sandalias. Y cuando él se encuentra con este pariente cercano en el libro de Ruth, ni siquiera dan su nombre, lo llaman fulano. Y cuando ven a este fulano le dicen, mira, toda la era de esta Noemí te pertenece por ley. Y él se asombra y le dice, ok, yo la quiero redimir. Pero él llama primero a 10 testigos, de ahí viene el minyan, la importancia de tener 10 hombres judíos para poder orar. Y entonces agarra y dice, aquí tenemos los 10 testigos, como Abraham cuando está intercediendo por Sodoma y Gomorra, sabían 10, el Señor no iba a destruir. Y entonces agarra y le dice, sí, pero te tienes que casar con su nuera, que es una moabita. Y recuérdense que la ley decía que ningún moabita podía ser parte de la congregación de Israel. Y él dijo, yo no quiero redimir, redime tú, toma mi sandalia. Y todos fueron testigos. Y él se casa con Noemí. Ellos tienen un hijo que se llama Obed, que quiere decir adoración. Obed tiene un hijo que se llama Yesé, en español Isaí, e Isaí tiene un hijo que se llama David, que es el rey David. Una moabita fue la tatarabuela o la bisabuela, perdón, del rey David. Una moabita. Y me llama la atención porque hay un principio en la Biblia que dice la misericordia va delante de la justicia. Es decir, aquí se desobedeció una ley porque el moabita no podía entrar en la congregación de Israel, pero a la vez tú ves que hay una ley más grande, que era la ley de la misericordia, porque dice la Biblia que este Boaz era un hombre justo. Justo quiere decir sedak. Sedak quiere decir que él era generoso, él era un sadik, una persona generosa, era una persona de buen testimonio, y él fue conmovido por el testimonio de Ruth y él entendió verdaderamente y ahora es parte de la congregación porque ella dijo, tu pueblo será mi pueblo y tu Dios será mi Dios. Y me llama la atención porque tú ves como Dios abraza a todas las naciones, porque los moabitas vienen del incesto de Lot con su hija mayor. Eso es una maldición. Y Tamar era moabita y Judá se acuesta con Tamar, que fue la esposa de un hijo de Judá, por lo mismo, porque no había nadie. Los hijos de Judá no se querían casar con Tamar, porque no querían que el hijo de Tamar fuera la herencia del hermano que ya había fallecido. Y por eso Tamar se disfraza de prostituta. Y aunque Judá da un hijo, y ese hijo se llamó Farés en español, o Pérez en hebreo, ¿verdad? Que es un descendiente del Mesías, tenemos en la genealogía del rey David, en la genealogía del Mesías, moabitas, mujeres moabitas y una prostituta que se llamaba Rahab, que es muy conocida de Jericó. Y yo veo aquí la grandeza del Señor porque el Señor es capaz de redimir. Y de esto se trata esta parashá de la redención. Y redimir no es otra cosa sino dar el valor que tenía antes. Redimir tiene que ver con restauración. Es como que ahora es mejor que antes. El Señor restauró la vida de Noemí. Las mujeres decían, eres una reina porque ahora vas a ser la aya de Obed, que quiere decir adorador. El abuelo de David era un adorador. Es decir, el papá de Yesé o de Isaí era un adorador. Y el rey David fue
fue famoso porque él construyó el Mishkan, él construyó el tabernáculo de adoración donde se adoraba 24/7 y donde el Señor dijo en el primer concilio de Jerusalén, cuando eso se restablezca en todo el mundo, que haya tabernáculos donde Dios sea adorado, Obed, donde Dios sea adorado, las naciones como los moabitas van a entender que ellos también pueden ser parte de esta familia. Porque era una lección no solamente para los moabitas, sino también para los israelitas, porque el legalismo no deja que la misericordia actúe, pero Dios es el Dios de la restauración. Que tengas un hermoso Shabbat y que el Señor pueda restaurar todo lo que el enemigo te ha robado. Que Dios te bendiga y Shabbat Shalom. Bueno, yo quisiera cerrar también esta parashá con una oración. Y lo que yo siento en mi corazón, lo estuve sintiendo desde anoche, es orar por restauración, orar por redención, orar por redención, porque esta parashá se trata de redimir. Esta parashá se trata que tú ves leyes, la justicia de Dios, la justicia que está muy relacionada con la generosidad, pero la generosidad de Dios es tan grande que Él nos ofrece su gracia. Hanna en hebreo, caris en griego, Él nos ofrece esa gracia. Es decir, no es algo barato, es algo carísimo, pero es totalmente gratuito. Y Señor, yo te pido que tú restaures esos sueños que teníamos que ahora se han convertido en pesadilla. Yo te pido que tú saques las sombras, aquellos sueños que teníamos, aquellas ideas, aquellas cosas que nos hacían volar, aquellas cosas que nos hacían sentir como superhéroes, que nos hacían sentir livianos, como si estuviéramos en un parapente, como si surfeáramos en una Jerry López en vez de surfear en un Titanic, en un Titanic. Señor, queremos que tú nos tomes, Padre. Queremos que tú abras nuestros ojos, que coloques colirio nuevo en nuestros ojos para verte como tú eres. Porque esta parashá, este libro de Ruth, no es como Moisés donde había milagros, el maná caía. Es una parashá para el día de hoy, es el día a día, es el milagro en lo cotidiano, es la diosidencia de encontrarse con un pariente. Y yo te pido, Señor, que tú hoy nos des señas que tú estás trabajando, que tú estás obrando, que tú no te has olvidado de nosotros. Padre, redime, dale el valor, Señor, a aquello que ya nosotros creíamos que no tenía valor. Restaura, Señor, lo que tiene que ser restaurado. Yo siento que hay algunos de ustedes que el Señor va a restaurar relaciones que estaban quebrantadas, pero el Señor también te va a dar nuevas relaciones. El Señor quiere que amplíes tus horizontes. El Señor quiere que ensanches la tienda, que es parte de la parashá en Isaías y Yeshaya. Ensanches tu tienda, las estacas de tu tienda. El Señor también va a restaurar esos sueños de antaño, esas cosas que tú decías, esto es lo que yo quiero hacer y terminaste haciendo otra cosa, porque el llamado de Dios es irrevocable y llamado en latín se dice vocación. Y cuando estamos en nuestro llamado no nos cansamos, sentimos energía, porque no fatiga servir al Señor. Lo que cansa es hacer obras muertas. A veces hacemos cosas religiosas y vamos a conferencias y hacemos cosas y nos cansamos, y esas son obras muertas si estamos fatigados, si estamos cansados. Pero el Señor quiere restaurar nuestra energía. El Señor quiere aclarar nuestros pensamientos. El Señor te quiere dar un proyecto, quiere afinar un proyecto nuevo en tu vida, en mi vida. Y yo oro por eso en el nombre de Yeshua, nuestro Mesías. Amén, amén y amén.